Hay sonidos que prometen paz, el susurro del agua cayendo, la melodía constante de la cascada, pero a veces, la calma es solo la antesala, un manto de tranquilidad bajo el que se agitan secretos, cosas que la noche desvela. Durante la próxima hora, mientras el agua canta su arrullo incesante, te contaré historias, relatos al azar, susurros del miedo que acecha en la periferia de tus sueños. Cierra los ojos, si te atreves. Deja que el ritmo del agua te hipnotice, porque esta noche, la cascada no solo busca arrullarte, busca contarte lo que se esconde en la oscuridad del bosque. ¿Estás listo para dejarte llevar? Duerme o no duermas. Que el viaje al miedo comience. En mi adolescencia, mis mejores amigas eran Julieta, Camila, Natalia y yo. Éramos inseparables, no solo en el colegio, sino también fuera de él. Pasábamos juntas cada momento libre, estudiábamos en grupo, compartíamos confidencias y nos reuníamos casi a diario. Sin embargo, había un lugar que siempre destacaba como nuestro punto de encuentro, la casa de Julieta. Era el lugar perfecto para pasar largas horas riendo, trabajando en proyectos escolares o simplemente disfrutando de la compañía unas de otras. Julieta vivía con su madre, su hermana, su sobrina pequeña y su abuela en una vieja casa de 3 pisos. Ellas ocupaban el segundo nivel, mientras que el primero estaba arrendado a inquilinos que apenas interactuaban con la familia. El tercer piso era una terraza amplia donde la abuela cultivaba plantas aromáticas y flores, y donde solíamos sentarnos a charlar bajo el cielo estrellado. La casa tenía ese aire acogedor, pero ligeramente desgastado por los años, como si guardara secretos entre sus paredes. Nunca imaginé que uno de esos secretos sería tan oscuro y aterrador. Todo comenzó una mañana durante el recreo. Julieta nos llamó con urgencia, separándonos del resto de nuestros compañeros. Nos dirigimos a nuestra zona habitual, una pequeña área verde del colegio donde solíamos sentarnos en círculo. Su rostro reflejaba algo más que preocupación. Parecía genuinamente asustada. Nos miró una por una, asegurándose de que nadie más pudiera escucharla, y comenzó a hablar en voz baja. Desde hace varias noches, algo extraño me ha estado pasando, dijo, con una mezcla de miedo y vergüenza en su voz. Nos miramos entre nosotras, expectantes. Julieta siempre había sido la más valiente del grupo, así que verla tan vulnerable nos hizo sentir un escalofrío colectivo. Le pedimos que continuara, y ella comenzó a relatarnos lo que había vivido. Julieta explicó que últimamente no podía conciliar el sueño. Algo en su habitación, algo intangible pero opresivo, la mantenía despierta noche tras noche. Una de esas noches, la sed la obligó a abandonar su refugio y bajar al comedor en busca de agua. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, y ella caminó con cuidado, evitando hacer ruido para no despertar a su familia. Abrió el refrigerador, sacó su termo con agua y comenzó a beber, de pie, justo frente al aparato. Entonces, algo captó su atención. Por el rabillo del ojo, en la penumbra de la sala, distinguió una figura blanca, inmóvil. Giró lentamente el rostro, y ahí estaba. A unos metros de ella, en medio de la sala, había una niña. Era pequeña, de no más de 1 metro de altura. Llevaba puesto un pijama blanco con detalles rosados, y su cabello largo estaba recogido en una trenza desordenada, con mechones pegados a su frente, como si hubiera estado sudando. Julieta se quedó paralizada. Su mirada se cruzó con la de la niña por unos segundos, pero fue suficiente. Una sensación primitiva de terror se apoderó de ella. Era el miedo profundo de una presa al encontrarse con su depredador. Sin pensarlo, soltó el termo, dejando que el agua se derramara sobre el suelo, y corrió de vuelta a su habitación. Cerró la puerta con fuerza y se metió bajo las cobijas, como si éstas fueran un escudo contra lo que acababa de ver. Esperó, conteniendo la respiración, pero nada ocurrió. Nadie en su casa se despertó por el ruido, ni su madre, ni su abuela, ni su hermana. Todo siguió en el más absoluto silencio. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que tal vez su mente le había jugado una mala pasada, que su sobrina, la única niña en la casa, había salido de su cuarto en la noche y ella simplemente la había confundido con algo más. Pero la duda la carcomía. Cuando todos estaban despiertos, Julieta le preguntó a su hermana por el pijama blanco con rosa de su sobrina. «¿Qué pijama?», respondió su hermana, frunciendo el ceño.
Sacó del armario el único pijama con esos colores que su hija tenía. No era el mismo. El pijama de la niña que Julieta vio en la sala era una batola de manga corta con detalles rosados. Pero el de su sobrina era completamente diferente. Un conjunto de pantalón y buzo de manga larga, de un rosa intenso con bordes blancos y un dibujo de un oso en el centro. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía haber sido su sobrina. Entonces, ¿qué demonios había visto esa noche? Nos quedamos en silencio después de que Julieta terminó su relato. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos. Natalia, con los ojos bien abiertos y las manos temblorosas, le recriminó por no haberle contado antes a su familia. Camila, con una expresión seria, le preguntó si había pasado algo más recientemente. Julieta, después de un instante de duda, asintió. Desde esa noche, susurró, no he vuelto a entrar a la sala después de que anochece, ni sola ni acompañada. Pero, hubo una vez, hace 2 noches. Hizo una pausa. Su respiración era más pesada. Nos miró a cada una con esa expresión que solo tiene alguien que no quiere recordar, pero que no puede evitarlo. Una noche, continuó, no pude aguantar más. Mi vejiga me obligó a salir de mi habitación para ir al baño. Hizo una pausa más larga esta vez, como si reviviera el momento. El baño está justo al lado de la sala, y hay una ventana pequeña que conecta el pasillo con la sala. Desde allí, se puede ver todo. Nos estremecimos. La sola idea de pasar por ese lugar nos pareció aterradora, pero Julieta no tenía otra opción. Caminé en completo silencio, siguió, con la luz de mi cuarto encendida, dejando la puerta abierta, por si tenía que volver corriendo. Cerré los ojos casi por completo. No quería ver, no quería sentir, no quería saber. Hizo una pausa. Su garganta se movió cuando tragó saliva. Entré al baño, y lo logré. Estaba a salvo. Pero lo peor estaba por venir. Cuando terminé, al lavarme las manos, mi mente ya estaba en la salida, en la ventana. No quería mirar. No debía mirar. Nos tomó de las manos. Su piel estaba fría. Di un paso hacia la puerta, y lo escuché. Su voz se quebró. Era un sonido sutil, pero claro, como cuando alguien rasga suavemente un vidrio con las uñas, como un tamborileo insistente, agudo. Nos estremecimos. No sé en qué momento lo hice, pero miré. Julieta dejó caer la cabeza entre sus manos. Estaba ahí. La imagen que nos describió nos hizo contener la respiración. La niña tenía el rostro y las manos pegadas al vidrio. La piel pálida se aplastaba contra el cristal. No había distancia entre ellas. Sus ojos estaban tan cerca del vidrio que parecían discos. Y sus dedos, murmuró Julieta, sus dedos tamborileaban en la ventana, una y otra vez. Hubo un largo silencio. Nos miró con una expresión indescriptible. Lo peor fue que juraría que me sonrió. Su voz tembló. No sé cómo llegué a mi habitación, pero, cuando cerré la puerta, cuando me metí bajo las cobijas, esa sonrisa estaba en mi mente. Nos miró de nuevo, y esta vez su expresión era otra. Me sentí burlada, susurró, como si hubiera caído en una trampa, como si esa cosa supiera algo que yo no. El recreo terminó, y regresamos al salón de clases con la mente aún atrapada en lo que acabábamos de escuchar. Nos esperaban 4 largas horas antes de poder marcharnos a casa, pero la sensación de inquietud no nos abandonó en ningún momento. Cada tanto, nuestras miradas se cruzaban, compartiendo un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Los días pasaron, y en la clase de metodología de proyectos, nos asignaron la tarea de desarrollar el marco teórico para nuestra investigación de grado. Como era costumbre, acordamos reunirnos en casa de Julieta para adelantar el trabajo esa misma tarde. Al salir del colegio, decidimos hacer una pequeña parada para comprar algo de comer. Entre risas, escogimos helado y galletas, intentando convencernos inconscientemente de que sería una tarde como cualquier otra. Cuando llegamos a casa de Julieta, su abuelita nos recibió con la calidez de siempre. Nos conocía desde hacía años, y, en cierto modo, era una abuelita para todas nosotras. Nos saludó con ternura y nos ofreció almuerzo, gesto que aceptamos sin dudar. Pasamos al comedor y nos acomodamos en la mesa entre conversaciones triviales y comentarios sueltos. Fue entonces cuando lo noté. Julieta tenía la mirada perdida en el tiempo y el espacio, fija en un punto más allá del comedor. Sus ojos estaban clavados en la sala, en ese mismo lugar donde había visto a la niña. En ese instante comprendí lo que pasaba por su cabeza.
Una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo y, casi sin pensarlo, extendí mi mano y tomé la suya. La apreté suavemente, en un intento mudo de transmitirle apoyo. Julieta parpadeó y giró su rostro hacia mí. Su expresión era una mezcla de agradecimiento y angustia, como si el simple hecho de estar allí fuera un peso insoportable. Yo lo entendía. Claro que lo entendía. Fue en ese momento cuando un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, fui consciente del lugar en el que nos encontrábamos, de las paredes que nos rodeaban, de la luz que entraba a través de las ventanas, de la puerta que conducía a la sala, de la historia de Julieta y de la presencia que habitaba en aquella casa. Tragué saliva y volví la vista hacia mi plato, tratando de alejar los pensamientos oscuros que empezaban a invadir mi mente. Solo esperaba que nada malo sucediera ese día. Terminamos de almorzar, lavamos nuestros platos y cubiertos, y nos dirigimos a la habitación de Julieta. Allí, como siempre, nos acomodamos alrededor de su mesa de trabajo, listas para concentrarnos en la investigación. Sin embargo, la sensación de inquietud se mantenía latente. Fue en ese momento cuando la abuelita de Julieta tocó la puerta y asomó su cabeza para decirnos que se iba a recoger a la sobrina de Julieta del colegio y que regresaría en un rato. Nos despedimos con normalidad, pero en cuanto su figura desapareció por la puerta principal, la conciencia de nuestra soledad se hizo presente como una sombra densa e ineludible. La casa estaba vacía. No había nadie. Nos miramos entre nosotras, y fue Camila quien rompió el silencio con una advertencia sensata. Debíamos concentrarnos. Lo intentamos, y por un rato funcionó. Más de media hora de tranquilidad pasó antes de que algo irrumpiera en ese frágil equilibrio. Unos golpecitos, débiles, pero claros, provenían de la ventana de la habitación. Giramos nuestros rostros en aquella dirección y luego miramos a Julieta. Ella frunció el ceño y, con voz firme, le pidió a Camila que la acompañara. Camila, sin dudarlo, se levantó y corrió la cortina. Nada, no había nada, pero el silencio que siguió no fue un alivio. De repente, golpes más fuertes, insistentes. Ahora venían desde la pared contigua. ¿Quién duerme ahí?, pregunté. Julieta me miró con expresión sombría. Nadie. Esa habitación está vacía. Solo la usa mi papá cuando viene de visita, pero eso casi nunca sucede. Las posibilidades comenzaron a arremolinarse en mi mente. ¿Alguien había entrado? ¿Era la sobrina de Julieta jugando una broma? Pero algo no cuadraba. Camila se desesperó y decidió salir a revisar. Natalia le rogó que no lo hiciera, pero ella no dudó. Salió y dejó la puerta entreabierta. Los segundos se volvieron eternos hasta que regresó, con el rostro confundido. No hay nadie, dijo. Revisé la otra habitación y está vacía. También la de la sobrina de Julieta. Nadie. Mientras hablaba, Julieta notó algo detrás de ella. La puerta de entrada a la sala, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. En la abertura, una sombra. No tenía una forma definida, pero era de dos colores, blanco y negro. Julieta sacó su celular, activó la cámara en modo video y le hizo zoom. Nos agrupamos detrás de ella, observando la pantalla con atención. Y entonces, la sombra se movió. Apenas un leve desplazamiento, pero suficiente para que la puerta también se moviera con ella. Natalia dejó escapar un jadeo ahogado y, con ello, el pánico se desató. Todas gritamos, menos Camila, que corrió hacia la puerta de la habitación y la cerró de golpe. Cuando se giró hacia nosotras, nos encontró a todas acurrucadas en la cama de Julieta. «Cálmense», ordenó con firmeza, pero antes de que pudiera decir algo más, el ataque comenzó de nuevo. Golpes, esta vez en la ventana y en la pared de la habitación contigua, al mismo tiempo. Ya no podía ser una broma. Era imposible que alguien estuviera en dos lugares a la vez. Era imposible, al menos para un ser humano. Natalia rompió en llanto. «Quiero irme de aquí». Yo miré la hora en mi celular, las 5 de la tarde. También debía irme, pero la idea de salir de esa habitación me paralizaba. Decidimos dejar de trabajar y encender la televisión para distraernos. Nadie hablaba, nadie se movía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El sonido de un golpe en la puerta nos hizo sobresaltarnos, pero esta vez sí era la abuelita de Julieta. Asomó su cabeza y nos sonrió amablemente. «Ya regresé, niñas. Traje fruta fresca para ustedes». Detrás de ella, la sobrina de Julieta se aferraba tímidamente a su falda. Nos saludó con ternura y corrió a los brazos de Julieta. «¿Apenas llegaron?», preguntó Julieta. «Sí,
respondió la niña. La abue me compró un helado en el camino, por eso nos demoramos. Nos miramos entre nosotras, con el corazón latiendo en nuestras gargantas. No había nadie en la casa, no había nadie, pero algo había estado con nosotras todo el tiempo. Con la familia de Julieta en casa, el aire en la habitación se sintió menos denso, pero la tensión no se disipó del todo. Julieta, con una renovada sensación de seguridad, salió finalmente del cuarto. Natalia, en cambio, aún temblaba. Su miedo era palpable, y sus ojos cristalinos reflejaban una urgencia primitiva. Quería huir. «Yo no me quedo más aquí», susurró con la voz entrecortada, mirando la puerta como si algo fuera a aparecer en cualquier momento. Camila y yo intentamos calmarla. Le dijimos que sería de mala educación salir así, sin más, cuando la abuela de Julieta se había tomado la molestia de preparar algo para nosotras. Pero Natalia insistía. Se aferraba a la manga de mi blusa como una niña aterrorizada, y el temblor en sus manos me puso la piel de gallina. Finalmente, la convencimos de quedarse, al menos hasta terminar la merienda. La abuela regresó con platos de fruta fresca y jugo. El sonido de los cubiertos sobre la loza rompía el silencio inquietante, pero no lo suficiente como para apaciguar nuestros pensamientos. Todo lo que había sucedido seguía grabado en nuestra mente con una nitidez aterradora. Cada bocado se sentía denso, como si nuestras gargantas se rehusaran a tragar. Yo fui la primera en hablar. «Julieta, debes contarles lo que está pasando. No puedes quedarte con esto sola». Ella negó con la cabeza de inmediato, apretando los labios. «No quiero asustar a mi mamá ni a mi abuela», murmuró, con la mirada clavada en su plato. Algo dentro de mí se encendió. «¿Y qué pasa si esta noche vuelve a ocurrir?», le dije, sin suavizar mis palabras. «Nosotras nos iremos a nuestras casas y dormiremos tranquilas, pero tú te quedarás aquí, sola, con eso. ¿De verdad prefieres seguir ignorándolo?». Julieta me miró con enojo, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sabía que tenía razón. Su terquedad solo la estaba condenando a enfrentar lo que fuera que acechaba en esa casa. Finalmente, suspiró y, con voz temblorosa, susurró: «Está bien. Esta noche, cuando mi mamá llegue, les contaré todo». Terminamos de comer en un silencio espeso, como si la casa estuviera atenta a cada una de nuestras palabras. Lavamos los platos y nos despedimos con sonrisas tensas. Antes de salir, le insistimos a Julieta: «Si pasa algo, lo que sea, nos llamas». Ella asintió con una sonrisa cansada, pero sus ojos reflejaban algo más profundo: miedo, resignación. Salimos de la casa con una sensación extraña, como si nos estuviéramos dejando algo atrás. Lo último que vimos de Julieta fue su silueta en el umbral de la puerta, observándonos mientras nos alejábamos. Y entonces, la puerta se cerró. A nuestras espaldas, la casa se erguía silenciosa y sombría, como un depredador paciente. Esa noche, al llegar a casa, sentí que la oscuridad de mi habitación era más espesa que de costumbre. Cerré la puerta con seguro, como si eso pudiera mantener a raya la sensación de que algo, en algún rincón, me estaba observando. Le conté todo a mi madre y a mi tía. Ellas, profundamente religiosas, se persignaron varias veces mientras escuchaban. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y temor. En mi mente latía la duda de si debía o no mostrarles el video que Julieta había logrado grabar en su casa, el video de esa cosa. Me tomé un momento a solas para revisarlo. Julieta nos lo había enviado al grupo de WhatsApp, pero hasta ese instante no había tenido el valor de mirarlo con detenimiento. Subí el brillo de la pantalla, pero la imagen seguía siendo oscura, distorsionada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería verlo, pero tampoco podía apartar la mirada. Entonces, usé una aplicación para modificar el contraste y la saturación. Ajusté los colores, los niveles de sombras, y de repente, ahí estaba. Solté el celular como si me hubiera quemado los dedos. La pantalla había revelado lo que antes estaba oculto en la penumbra: un rostro gris, con rasgos que podrían haber parecido femeninos, pero que no eran humanos. No del todo. La piel ajada, llena de arrugas que se marcaban profundamente en la frente y alrededor de los ojos. Ojos de un azul grisáceo que parecían hundirse en la oscuridad misma. Y esa sonrisa era la misma que Julieta había visto aquella noche. La sonrisa que la había paralizado, la que se expandía demasiado, demasiado, como si los labios de esa cosa estuvieran a punto de desgarrarse. No era una niña, no era humano, un disfraz,
un intento burdo de parecer inofensivo, pero que en su imperfección revelaba su verdadera naturaleza. Temblando, envié el video modificado al grupo. Miren bien, díganme que lo ven. Las notificaciones azules aparecieron casi de inmediato. Mensajes de Natalia y Camila inundaron la conversación. ¿Qué carajos es eso? Dios mío, no puede ser real. Pero Julieta no respondió, ni esa noche ni en los días siguientes. No estaba en línea, o tal vez había decidido alejarse de todo esto, como si ignorarlo hiciera que desapareciera. Tomé el celular y me dirigí a mi madre. Primero le mostré el video original, el que Julieta había grabado sin modificaciones. Ella apenas miró unos segundos antes de apartar la vista. Su expresión se torció en una mueca de horror. «Borra eso ahora mismo», me exigió con la voz temblorosa. «Eso puede traer cosas malas a esta casa. No deberías haberlo visto, ni haberlo guardado». Sin discutir, lo eliminé frente a ella. Pero en mi mente latía un pensamiento. El video que había modificado, ese no lo había mostrado aún. Esa noche, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, ella volvía a aparecer. Su rostro se deformaba en mi mente, su sonrisa se ensanchaba más y más, convirtiéndose en una mueca grotesca, una aberración de lo humano. Abría los ojos de golpe, jadeando, sintiendo el sudor frío pegado a mi piel. Me quedaba inmóvil, mirando el techo durante horas, con el celular a mi lado, la tentación de ver el video creciendo en mi interior como un veneno. Mi madre tenía razón. No debía seguir con esto. A la tercera noche, lo eliminé. No puedo decir si desde entonces dormí mejor o no, pero al menos ya no tenía la excusa de abrir mi galería y revivirlo. El video desapareció, perdido en el espacio y el tiempo, pero no en mi memoria. Han pasado 11 años desde aquella noche. Tengo 26 años ahora, y todavía lo recuerdo con una claridad aterradora. Sobre todo, porque sé lo que sucedió después, en casa de Julieta. ¿Recuerdan la historia de mi amiga Julieta? Si no es así, los invito a ver la primera parte de esta historia escalofriante. El enlace lo puedes encontrar en los comentarios y en la descripción de este video. Bueno, les cuento que ella regresó al colegio después de 4 días de ausencia. Durante ese tiempo, su celular permaneció en silencio, ni una llamada respondida, ni un solo mensaje leído. Nosotras, preocupadas, intentamos de todo para obtener noticias. No era normal que desapareciera así, no después de lo que habíamos visto. La historia de Julieta comienza con una ausencia inquietante. 4 días en los que su celular quedó en un mutismo absoluto. Ni una llamada contestada, ni un solo mensaje leído. Nosotras, sus amigas, intentamos todo para saber de ella, pero el silencio se alargaba como una sombra que crece bajo la luz de una vela agonizante. No era normal que desapareciera así, no después de lo que habíamos presenciado. Al tercer día sin noticias, decidimos que alguien tenía que ir a su casa. Natalia, quien vivía más cerca, fue elegida para esta misión. Dudó, claro que lo hizo. ¿Quién no lo haría? Todavía sentíamos escalofríos al recordar aquel video, aquella sonrisa antinatural y esos ojos que parecían devorar la luz. Pero al final, aceptó hacerlo por Julieta. Esa tarde, caminó hasta la vieja casa de 2 pisos donde vivía su amiga, una estructura desgastada por el tiempo, con una terraza en el tercer piso que siempre había sido testigo de risas y tardes soleadas. Sin embargo, ahora todo parecía distinto. El aire olía diferente, cargado de algo denso, casi tangible. Reuniendo coraje, tocó el timbre. Esperó. Nadie respondió. Lo intentó de nuevo, esta vez manteniendo el dedo sobre el botón más tiempo. Nada. El nudo en su estómago se apretó aún más. Miró hacia la puerta principal y decidió golpear con los nudillos, primero suave, luego con más fuerza. Silencio. Se dio la vuelta, pensando en marcharse, cuando el sonido de una cerradura girando la detuvo en seco. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros y apareció un rostro desconocido. Era un hombre de mediana edad, de piel curtida y mirada cansada. Nunca lo habíamos visto antes, pero debía ser el inquilino del primer piso. «¿Qué quieres?», preguntó con una voz baja, casi un murmullo. Natalia tragó saliva. «Disculpe, estoy buscando a Julieta, o a su abuelita, doña Isidora. No sabemos nada de ellas y estamos preocupadas». El hombre no respondió de inmediato. Su expresión reflejaba algo más que tristeza. Había una resignación profunda, tal vez incluso miedo. La abuela enfermó. Tuvieron que llevarla a urgencias.
Supongo que Julieta ha estado con ella todo este tiempo. Natalia sintió un frío gélido recorrer su espalda. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, algo que no cuadraba. No era solo pena, sino una advertencia implícita, como si supiera más de lo que decía. «Está bien, ¿qué fue lo que pasó?», preguntó Natalia con un hilo de voz. «No lo sé», respondió el hombre, y sin añadir más, cerró la puerta. Natalia se quedó paralizada frente a esa puerta, con un vacío creciente en el pecho. Algo estaba terriblemente mal. Regresó a su casa con el corazón latiendo desbocado. La respuesta del hombre no había calmado su ansiedad, sino que la había exacerbado. ¿Dónde estaba Julieta? ¿Era cierto que su abuela estaba enferma? ¿Por qué no contestaba los mensajes ni las llamadas? Apenas llegó a su habitación, tomó su celular y envió una nota de voz al grupo de WhatsApp. Su voz temblaba ligeramente mientras nos contaba lo sucedido. Camila y yo escuchamos en silencio, compartiendo la misma sensación de impotencia. Nos quedamos atrapadas en una incertidumbre absoluta. No teníamos más opciones. No sabíamos en qué hospital estaba la señora Isidora, y nadie en la casa de Julieta parecía estar disponible. Solo nos quedaba esperar, aunque eso no hacía más que aumentar nuestra angustia. Al día siguiente, el ambiente en el colegio era denso. Natalia, Camila y yo nos reunimos en nuestro salón antes de la primera clase. Hablábamos en voz baja, cuidándonos de que los demás no escucharan. Era difícil concentrarnos en cualquier otra cosa. Todo nos parecía surrealista. Nos costaba aceptar que, hace apenas unos días, nos encontrábamos en la casa de Julieta enfrentándonos a algo que desafiaba la lógica y la realidad misma. El sonido de la puerta del aula al abrirse nos sobresaltó. El director ingresó al salón, y todos regresamos a nuestros puestos. La clase transcurría lenta y confusa. Mi mente divagaba. No podía evitar recordar aquella imagen espantosa, la sonrisa imposible, la piel grisácea y esos ojos profundos. Sentí escalofríos al pensar en lo que habíamos presenciado. Julieta había creído que era una niña, pero no lo era. Y lo peor de todo era que no sabíamos qué quería realmente. De pronto, alguien tocó la puerta. El profesor interrumpió la clase y fue a abrir. Sentí que mi estómago se encogía cuando la vi. Era Julieta. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Se veía exactamente igual que siempre. Sin embargo, algo en ella no encajaba. El profesor la reprendió brevemente por llegar tarde, pero ella solo asintió y caminó hasta su asiento, sentándose bajo la atenta mirada de todos. No tardé en tomar mi celular y cubrirlo con la tapa de mi cuaderno. Envié un mensaje rápido al grupo. «Julieta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y tu abuelita?». En segundos, el chat se llenó con los mensajes de Natalia y Camila. Todos queríamos respuestas, pero ella solo respondió con una frase que nos dejó aún más inquietas. «En el recreo les cuento todo. No se preocupen». Observé de reojo mientras guardaba su celular y fingía prestar atención al profesor. Pero algo en su mirada perdida me decía que su mente estaba en otro lugar. Cuando llegó el recreo, salimos juntas y la rodeamos en cuanto dejó el salón. Camila la tomó del brazo, mostrando su apoyo en silencio. Caminamos hacia nuestra zona habitual, la pequeña área verde del colegio. Ahí, entre el sonido del viento y los insectos zumbando, podríamos hablar sin ser interrumpidas. Nos sentamos en círculo, expectantes. Julieta tomó aire y suspiró antes de comenzar su relato. Nos contó que, después de que nosotras nos marchamos aquella noche, esperó a que su madre regresara del trabajo. Cuando llegó, la reunió junto a su abuela en su habitación y les contó absolutamente todo. No omitió ni un solo detalle, desde la primera vez que vio a la niña en la sala hasta la perturbadora noche en la que todos la vimos claramente. Esperó la reacción de su familia con el corazón en un puño. Para su sorpresa, su madre no se mostró incrédula. En sus ojos había una mezcla de miedo y comprensión. En cambio, la señora Isidora reaccionó de una forma completamente distinta. «Debes dejar todo en manos de Dios», fue lo único que dijo, con un tono firme pero serena. «Esas cosas son portales. Por andar viendo películas de terror con tus amigas, abriste una puerta que no debías». Julieta la miró con incredulidad. Volteó a ver a su madre, esperando una respuesta distinta, y la encontró en su mirada comprensiva. Pero la abuela no dijo nada más. Se puso de pie y salió de la habitación, no sin antes recordarle a su nieta que debía rezar para alejar lo que sea que había traído. Cuando se quedaron solas, Julieta se atrevió a preguntar: «¿Tú sí me crees?». La madre asintió lentamente. «Sí», susurró, «porque yo también la he visto».
Julieta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su madre le contó que, desde hacía semanas, despertaba en la noche con una extraña sensación de miedo. Se sentía observada, como si algo la acechara desde la oscuridad. Luego, comenzaron los golpes en la ventana. Golpes suaves, insistentes, golpes dados con las uñas, como los que Julieta había escuchado aquella noche saliendo del baño. Sin embargo, ella nunca había reunido el valor para asomarse. En su interior, algo le decía que lo mejor era ignorarlo. El error fue prestarle atención. Mi niña, le dijo a Julieta, con la voz temblorosa. Eso fue lo que hicimos mal. No debiste buscarla. No debimos temerlo. No debiste intentar captarla en video. Nosotras nos quedamos en silencio después de que Julieta hiciera una pausa. Yo me atreví a hablar en medio de aquel silencio, y le pregunté a Julieta qué entonces había sucedido con su abuela. Ella me miró de reojo y volvió su atención al frente. Nos dijo que esa misma noche, mientras ella miraba fijamente el techo de su habitación en completa oscuridad y divagaba en miles de pensamientos y la reciente culpabilidad que su abuela había instalado en su pecho, por intentar grabar a esa cosa, por intentar buscarla, por temerlo. De repente, un ruido horrible había roto aquel silencio. Era un sonido desesperante, el ruido de una persona ahogándose, como alguien a quien sus pulmones no le respondían. Julieta no pensó en nada, solo reaccionó. Salió corriendo de su habitación hacia la fuente de aquel ruido, la habitación de su abuela. Pero no podía entrar. Algo la estaba deteniendo. La manija de la puerta no tenía seguro, podía girarla, pero, aún así, no podía abrirla. Era como si una estructura pesada estuviese del otro lado, bloqueando el paso. En ese momento llegó su madre y al reconocer lo que estaba sucediendo, golpeó con todas sus fuerzas aquella puerta, primero con los puños, luego con el hombro, con sus pies. De pronto, la puerta se abrió de golpe, lanzándolas a ambas al suelo de la habitación. Se incorporaron rápidamente y vieron a la señora en la cama, con los ojos desorbitados, la boca completamente abierta intentando respirar, su piel amoratada. No le entraba aire al cuerpo. Se contorsionaba de un lado a otro con una mano en su garganta, presionándola con fuerza. Sus gritos eran ahogados, como si se estuviera asfixiando, como si algo la estuviera asfixiando. La madre de Julieta corrió hacia ella, intentó apartarle la mano de su propia garganta, pero la señora tenía una fuerza inhumana. Con desesperación, le ordenó a Julieta que llamara a la línea de emergencia. Julieta marcó con los dedos temblorosos mientras su madre forcejeaba con su abuela. En algún momento, Julieta dejó caer el celular y se apresuró a ayudar. Juntas, con toda la fuerza que tenían, lograron apartar la mano de la señora de su cuello. En ese instante, la anciana inhaló todo el aire del mundo, con un sonido áspero, desesperado, un jadeo doloroso, seco y profundo. Tosió violentamente durante minutos antes de caer inconsciente en la cama. Julieta la observó con un vaso de agua temblando en su mano. Su mente no lograba procesar lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que una mujer que acariciaba los 70 años tuviese más fuerza que su hija y su nieta juntas? ¿Cómo podía haber estado asfixiándose a sí misma de esa manera? ¿O era algo más? Cuando llegaron los paramédicos, la ingresaron en la ambulancia de inmediato. Julieta subió con ella mientras su madre tomaba un taxi y la seguía de cerca. Eran las 3 de la mañana cuando llegaron al hospital más cercano. Debido a su historial clínico de hipertensión y problemas respiratorios, la ingresaron con prioridad. Una vez estabilizada, los médicos llamaron a la madre de Julieta para hacerle preguntas, y una de ellas la dejó helada. ¿Qué había causado las marcas alrededor del cuello? La madre de Julieta cayó al suelo en medio del llanto. No tenía respuesta, no sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo que había sucedido? ¿Cómo decir que su propia madre se había estado asfixiando, como si algo la obligara a hacerlo? No tenía sentido. Nada tenía sentido. Julieta nos dijo que no quería dejar sola a su madre en el hospital, pero ella la obligó a ir a casa y retomar su rutina. La situación la estaba afectando demasiado y quedarse ahí no ayudaría a nadie. Había pasado los últimos días yendo y viniendo entre el hospital y su casa, tomando duchas rápidas y recogiendo ropa para su madre y su abuela. Nosotras no sabíamos qué decir. Yo solo atiné a tomar sus manos y darle un apretón cálido, uno que le expresara mi comprensión y apoyo. Todas compartíamos el mismo pensamiento, aunque no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. ¿Qué era esa maldita cosa? ¿Por qué parecía estar aferrándose a la vida de Julieta y su familia?
El tiempo voló y el timbre para ingresar a otras 4 horas de clase nos interrumpió. Nos levantamos y caminamos hacia el salón en completo silencio. Parecíamos en una marcha fúnebre. Ese era el aire que nos dejaba todo esto hasta ahora. Y entonces, en medio de la multitud de estudiantes que entraban a los salones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré levemente la cabeza y, en el reflejo de la ventana del pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura deforme, pequeña, con una sonrisa imposible y ojos hundidos en la oscuridad, nos observaba desde lejos. Tragué saliva y aceleré el paso. No podía ser, debía ser mi imaginación. Sí, eso era. Ese día terminó con un ambiente aún más oscuro del que ya tenía. Julieta salió apresurada rumbo a su casa para preparar algunas cosas antes de ir al hospital. Nosotras le deseamos suerte y la vimos marcharse, sin decir mucho más. En el camino a tomar el transporte, todas íbamos en un silencio ensordecedor, como si las palabras fueran innecesarias o incluso peligrosas. Pero yo no podía quedarme callada. Dudé por un momento si contarles lo que había visto entre la multitud de estudiantes, aquel rostro retorcido, de un gris enfermizo, que parecía observarme entre la gente. Pero no quería agregar más peso a todo lo que estaba ocurriendo. En cambio, pregunté qué deberíamos hacer. Camila, con un tono serio y solemne, dijo lo único que realmente podíamos hacer: apoyar a Julieta, contenerla, estar con ella. No teníamos en nuestras manos nada más. Era cierto, pero eso no nos quitaba la sensación de impotencia. Cada una tomó su autobús y regresamos a casa. A eso de las 8 de la noche, yo estaba sentada en el sillón de la sala viendo alguna serie sin mucho interés, cuando una notificación del grupo de WhatsApp me sacó de la lela. Era Julieta. Había enviado un audio. Lo reproduje de inmediato. Solo silencio. Un sonido blanco y sordo, como si el micrófono estuviera abierto en una habitación donde el aire mismo contenía algo oculto. El audio duraba más de 1 minuto, pero no había una sola palabra. Las notificaciones de Natalia y Camila no tardaron en llegar, preguntando qué pasaba, si todo estaba bien. Pero Julieta no respondía. Algo no estaba bien. Llamé de inmediato. Sonó una vez, 2 veces, hasta que, finalmente, contestó. «Herrera, está aquí», susurró Julieta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «La cosa está aquí conmigo». Julieta me explicó con la voz agitada que no se había quedado en el hospital porque su madre no se lo permitió. Tenía clases al día siguiente y no quería que siguiera involucrándose tanto en todo eso. Pero su madre no había considerado lo que se ocultaba en su propia casa. «La niña está aquí», murmuró. Me estremecí. Julieta había ido a la cocina para servirse un plato de comida cuando, de repente, escuchó pasos pesados en la terraza, como si algo corriera con demasiada fuerza, con demasiado peso. El miedo la paralizó por un instante. Luego, sin pensarlo demasiado, salió corriendo de regreso a su habitación, dejando la cena servida y la puerta abierta. «Cierra la puerta», le dije, con el corazón latiéndome en la garganta. «No puedes dejarla abierta». Pero Julieta sollozó al otro lado de la línea. No puedo moverme. Le estaba pidiendo algo imposible. Algo que ni yo misma sé si podría haber hecho en su situación. Respiró hondo. Se levantó, temblando, y caminó lentamente hacia la puerta. Yo seguía al teléfono, susurrándole que podía hacerlo, que solo era una puerta. Pero yo también tenía miedo. Podía sentirlo escalando por mi pecho como un nudo helado. Julieta avanzó hasta la mitad del camino. Y entonces lo vio. Primero pensó que era la niña. La misma niña de la sala que había visto días atrás. Pero no era la niña. Era algo más. Algo peor. Julieta dejó escapar un gemido ahogado. Era un ente en 4 patas, completamente negro, con mechones de cabello enredado, roído, goteando como si estuviera mojado. Su piel parecía desgarrarse con cada movimiento. Y allí estaba, esa maldita sonrisa, cada vez más grande, como si quisiera desgarrarle la cara hasta los oídos. Y esos ojos, casi completamente blancos, fijos en Julieta. Ella no pudo moverse, no pudo respirar, solo pudo quedarse ahí, paralizada, como si con suficiente quietud pudiera hacerse invisible. Vio cómo la criatura avanzaba con movimientos inhumanos, como si sus extremidades fueran ajenas a su cuerpo, como si estuviera desmoronándose a cada paso. Pasó frente a ella. Se giró un poco y, de repente, se lanzó a toda velocidad escaleras arriba, hacia la terraza.
No sé cuánto tiempo pasó en el que lo único que escuché fue la respiración entrecortada y ahogada de mi amiga. Yo también estaba paralizada al otro lado de la línea. Hasta que grité con todas mis fuerzas, sintiendo como mi garganta se desgarraba, intentando sacarla de ese trance. Julieta tomó el teléfono y susurró: «No quiero estar aquí, tengo que irme». Le dije que tomara un taxi, que se fuera a mi casa o a la casa de Natalia. Nosotras pagaríamos lo que fuera. Mientras hablábamos, ya les había escrito a las chicas y todas estuvieron de acuerdo. Julieta tenía que salir de ahí. Natalia era la opción más cercana. «No cuelgues», le dije. «Quédate en la línea conmigo». No lo hicimos. No cortamos la llamada ni un solo segundo, hasta que Julieta llegó sana y salva a la casa de Natalia. Pero ese miedo, esa sensación de que algo más la había seguido en la oscuridad, aún no nos soltaba. Nos despedimos con una sensación extraña, como si la calma no fuera más que un espejismo frágil a punto de romperse. Julieta se veía mejor, con más color en el rostro, y Natalia trataba de mantener el ambiente ligero con alguna broma, pero yo no podía dejar de sentir esa opresión en el pecho. Había algo que no encajaba, algo que no se había ido. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo: la sonrisa grotesca, los ojos vacíos, la piel gris descomponiéndose. No era un recuerdo, era una presencia, como si de alguna manera hubiera traído algo conmigo, como si en la penumbra de mi habitación algo más respirara. Decidí ir a la habitación de mi madre buscando consuelo en su respiración pausada, pero incluso ahí, el aire se sentía denso, como si no estuviéramos solas. El día siguiente transcurrió sin grandes sobresaltos. Julieta nos avisó cuando su madre la llamó para contarle que su abuelita había recibido el alta y solo esperaban la autorización para salir del hospital. Natalia y Camila la felicitaron y sintieron alivio. Yo también debería haberme sentido así, pero algo dentro de mí se negaba a compartir ese sentimiento. No podía evitar pensar en aquella casa, no hasta que esa cosa se fuera. Pero, ¿cómo se va algo así? ¿Cómo se enfrenta a algo que no es humano? «Todo va a estar bien», me dijo Julieta, tomándome de los hombros. Su expresión era firme, casi convincente. «Mi padre se va a quedar con nosotras unas semanas. Si pasa algo, él estará ahí». Quise creerle. Quise pensar que la presencia de su padre haría alguna diferencia. Pero la imagen de esa cosa arrastrándose en la oscuridad de su casa, sonriendo con su boca imposible, no me dejaba en paz. No dije nada más. Solo asentí. Las siguientes horas pasaron en una extraña normalidad. Julieta regresó a su casa con su familia. Camila y Natalia siguieron con sus rutinas. Yo intenté hacer lo mismo. Intenté convencerme de que todo había terminado. Pero no había terminado. Esa noche, algo cambió. Me desperté de golpe, sin motivo aparente. La habitación estaba sumida en la penumbra y mi madre seguía dormida junto a mí. Pero había algo mal. Lo supe en cuanto sentí el aire. Frío, denso, como si no perteneciera a aquella habitación. Fue entonces cuando lo escuché. Un roce leve, un arrastrar de algo áspero contra la madera. Venía desde el pasillo, justo al otro lado de la puerta. Contuve la respiración. No quería moverme. No quería ver. Pero entonces, el sonido cambió. Se hizo más rápido, como si algo estuviera avanzando hacia la puerta. No avanzando, arrastrándose. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe retumbando en mis oídos. Cerré los ojos, aferrándome a la manta como si pudiera protegerme. Un golpe seco contra la puerta. Me estremecí. El silencio se alargó. Y entonces, una risa, suave, ahogada, como si viniera de una garganta rasgada. Una risa que ya conocía. No abrí los ojos. No me moví. No respiré. Y en el último segundo, justo antes de que todo se volviera oscuro otra vez, lo escuché una vez más. Mi nombre, susurrado en la nada. ¿Qué harías si algo como esto comenzara a acecharte? ¿Cómo reaccionarías si esa presencia supiera tu nombre? El sonido de mi nombre susurrado en la oscuridad fue lo último que escuché antes de que todo se sumiera en un silencio absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el pecho me iba a estallar. No quería abrir los ojos, no quería confirmar lo que ya sabía. Algo estaba ahí, justo al otro lado de la puerta. Algo que había estado observando desde el principio, esperando su momento. Finalmente, reuní el coraje para levantarme. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Me acerqué lentamente a la puerta y giré la perilla con manos sudorosas. La abrí de golpe,
preparada para enfrentarme a lo que fuera, pero no había nada. Solo el pasillo vacío, iluminado por la tenue luz de la lámpara del fondo. Todo parecía normal, demasiado normal. Regresé a mi habitación, convenciéndome de que solo había sido mi imaginación. Quizás la tensión de todo lo que había pasado con Julieta y su familia finalmente me había afectado. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa grotesca, esos ojos blancos fijos en mí. Cada ruido, cada crujido de la casa me ponía en alerta máxima. Al día siguiente, decidí hablar con Julieta. Necesitaba saber si ella también había sentido algo extraño después de aquella noche. Pero cuando llamé a su celular, nadie contestó. Le envié mensajes y marqué varias veces, pero no hubo respuesta. Empecé a preocuparme de nuevo. Camila y Natalia tampoco sabían nada de ella. Era como si Julieta hubiera desaparecido otra vez. Esa noche, mientras revisaba mis redes sociales buscando alguna señal de ella, encontré algo que me heló la sangre. En una página de historias paranormales, alguien había publicado un video. El título decía, Niña sonriente captada en una casa abandonada. El video era corto, apenas unos segundos, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era eso. La misma criatura que Julieta había descrito, la misma sonrisa imposible, los mismos ojos vacíos. Pero esta vez, estaba parada frente a una ventana rota, y detrás de ella, apenas visible, había una figura humana. Cuando pausé el video y lo amplié, casi me desmayo. La figura era Julieta. Estaba allí, inmóvil, mirando directamente a la cámara con una expresión de pánico absoluto. Mi mente no podía procesarlo. ¿Dónde estaba Julieta ahora? ¿Qué le había pasado? Intenté contactar a su madre, pero su número estaba desconectado. Fui a su casa al día siguiente, pero el lugar estaba completamente vacío. Ninguna de las luces encendidas, ninguna señal de vida. Incluso el hombre que vivía en el primer piso ya no estaba. Era como si la familia entera hubiera desaparecido sin dejar rastro. Y entonces, mientras caminaba de regreso a mi casa, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el reflejo de un charco en la calle, vi una figura pequeña y encorvada detrás de mí. No me atreví a voltear. Simplemente corrí, con el corazón martilleando en mi pecho, hasta que llegué a mi casa y cerré la puerta tras de mí con seguro. Pero aquí estoy ahora, escribiendo esto mientras siento que algo se arrastra en el techo sobre mi habitación. Escucho pasos lentos, deliberados, como si algo estuviera explorando cada centímetro de este lugar. Y, de vez en cuando, escucho mi nombre, susurrado, ahogado, como si quisiera que yo lo escuchara. No sé cuánto tiempo más podré resistir antes de que entre, o antes de que yo misma abra la puerta. ¿Qué harías si cada noche escucharas risas infantiles en tu habitación, pero estás completamente solo? ¿Y si descubrieras que algo invisible está jugando contigo? Y no es un juego cualquiera. En una casa modesta al sur de la capital, donde las paredes guardan secretos y los objetos cobran vida sin explicación, una joven descubrirá que ignorar las reglas del pasado puede despertar algo que nunca debió molestarse. En un pequeño pueblo al sur de la capital, donde las calles están iluminadas solo por el resplandor pálido de las farolas, hay una casa que todos evitan. No es grande ni imponente, no tiene pasillos interminables ni puertas secretas. Es una vivienda modesta, con tejas desgastadas y paredes que parecen susurrar los secretos de quienes alguna vez las habitaron. Pero dentro de esa casa ocurre algo que nadie puede explicar. Desde tiempos inmemoriales, esa casa ha sido hogar de 3 generaciones de mujeres, la abuela, su hija y su nieta, y junto a ellas, algo más, algo que nunca han visto, pero cuya presencia es imposible de ignorar. Desde que su madre tenía memoria, en aquella casa sucedían eventos extraños. Objetos que desaparecían sin explicación para reaparecer en lugares imposibles. Sillas movidas de su sitio, puertas que se cerraban de golpe sin una corriente de aire aparente. Pequeños destrozos que nadie podía atribuir a manos humanas. Pero lo más inquietante de todo eran las noches, porque en la oscuridad de la casa, cuando el silencio debía reinar, se escuchaban risas. Risas agudas y burlonas,
acompañadas de pasos menudos que zapateaban con furia contra el suelo, golpes en las ventanas, susurros en los rincones. Para la madre y la abuela, todo tenía una explicación. Un duende vivía en la casa. No era un cuento de hadas ni una historia para asustar niños. Era una certeza. Con los años habían aprendido a convivir con él, a respetar sus reglas. La más importante, nunca entrar sin saludarlo. No importaba si la casa estaba vacía o si parecía silenciosa. Había que decir buenas tardes o buenas noches al cruzar el umbral, porque si no, el duende se enojaba. Y cuando eso sucedía, su furia era evidente. La madre de la niña se lo inculcó desde que era pequeña. «Saluda siempre, hijita. No queremos que se moleste», le decía con la naturalidad con la que otros advierten sobre el tráfico o la lluvia. Y durante su infancia, ella obedeció. Lo hizo sin cuestionar, como parte de la rutina cotidiana. Pero a medida que crecía, la duda se instaló en su mente. Era una joven lógica, escéptica. No creía en supersticiones ni en cuentos para dormir. La idea de un duende enfurruñado escondiendo medias y enredando cabellos le parecía absurda. Y con la rebeldía propia de la adolescencia, decidió desafiar la tradición familiar. Un día, simplemente dejó de saludar. Todo comenzó con pequeñas cosas. Unas llaves que desaparecían justo cuando la abuela las necesitaba. Un frasco de azúcar volcado en mitad de la mesa sin explicación aparente. Un vaso que se deslizaba unos centímetros sobre una superficie plana. Cosas insignificantes que cualquiera podría atribuir al azar o a distracciones casuales. Pero luego, las señales se volvieron más claras, más personales. Una tarde, mientras mi amiga y yo trabajábamos en un proyecto escolar en su casa, ocurrió algo que rompió la normalidad fingida. Su abuela buscaba sus llaves para salir a hacer unas diligencias. Revisó el pequeño cuenco de cerámica en la entrada, donde siempre las dejaba, pero no estaban ahí. Frunció el ceño y buscó en los bolsillos de su delantal. «Nada. ¿Has tomado mis llaves?», le preguntó a su nieta. «No, abuela», respondió ella, sin levantar la vista de su cuaderno. La anciana suspiró y murmuró con tono divertido: «Debe haber sido él». Yo alcé la mirada, extrañada, pero mi amiga solo rodó los ojos con fastidio. «Abuela, por favor, ya te dije que esas cosas no existen. Seguro las dejaste en otro lado y lo olvidaste». La anciana no insistió. Su expresión era la de alguien que conoce una verdad que los demás se niegan a aceptar. Mientras mi amiga iba a buscar sus propias llaves para prestárselas, la abuela se inclinó hacia mí y susurró: «Ella no quiere creer, pero yo sé lo que pasa aquí. Desde que dejé de jugar con él, se volvió travieso. Me esconde cosas, me mueve los muebles. No es mi memoria la que falla, es él, y está molesto». Antes de que pudiera responder, mi amiga regresó con un manojo de llaves y se las entregó. «Toma, usa las mías». La anciana las aceptó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo en el umbral y nos miró con una sonrisa cálida. «Pórtense bien, niñas». Y luego, con una voz apenas audible, añadió: «Hasta pronto». No nos hablaba a nosotras, se lo decía a él. La puerta se cerró tras ella, y en ese instante, un golpe sordo resonó en el pasillo. Un sonido hueco, seco, como si algo pequeño hubiera saltado desde una gran altura. Mi amiga palideció, y por primera vez, en su mirada se reflejó una sombra de duda. Aunque intentó convencerse de que había sido un objeto cayendo, algo en su comportamiento cambió. Yo también empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido inconfundible de unas llaves cayendo al suelo.
Mi amiga siguió escribiendo en su portátil, ajena, como si no hubiera oído nada. Pero cuando fui al baño, las encontré en el suelo del pasillo, todas de metal gris, excepto una dorada. El ambiente en la casa se tornó tenso. Las vibraciones en el aire parecían cargadas de electricidad estática. Mi amiga seguía negando lo evidente, pero sus gestos nerviosos y su insistencia en distraerse con tareas triviales la delataban. Luego, el frasco de azúcar volcado en la cocina selló cualquier duda. Solo el azúcar estaba esparcido. Los demás frascos permanecían intactos, y la tapa del frasco estaba en el suelo, a varios metros de distancia, junto a la estufa. Intenté advertirle, pero ella seguía aferrándose a su lógica. Recogí mis cosas y me despedí, dejando atrás la casa y la inquietante sensación de que no estábamos solas. Esa noche, mucho después de que me fui, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi amiga. No vas a creer lo que pasó. Me incorporé en la cama y le respondí de inmediato. ¿Qué pasó? Tardó unos minutos en escribir. Luego, el mensaje apareció en la pantalla. Acabo de escuchar algo. No sé cómo explicarlo. Estoy en mi cuarto y sonó una risa, pero no la de mi mamá, no la de nadie que conozca. Era como de un niño, pero burlesca. Venía del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le escribí de inmediato. Vete al cuarto de tu mamá. Ahora. Mi amiga se demoró en responder. Cuando lo hizo, el mensaje fue seco. No voy a hacer eso. Debe haber sido la tele del vecino o algo así. Apreté los labios con frustración. No quería discutir, pero lo sabía. Sabía que no era la tele, ni el viento, ni una coincidencia. Sabía que él estaba ahí. Mi amiga dejó de responder. No insistí, pero pasé la noche inquieta, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que nunca llegó. Las noches en aquella casa dejaron de ser tranquilas. Al principio, fue una sensación sutil, un leve cosquilleo en la piel, como si alguien la observara desde un rincón oscuro de su habitación. Pero con cada día que pasaba, él parecía más presente, más insistente. Una madrugada, despertó con una extraña sensación en la nuca, como si unos dedos pequeños hubieran recorrido su piel en una caricia burlona. Su corazón latía con fuerza mientras su mente se debatía entre el miedo y la lógica. Debe ser mi imaginación, se dijo, cerrando los ojos con fuerza. Pero entonces, lo oyó. Un sonido leve, rápido, como el de pequeñas pisadas corriendo por la habitación. No era un crujido del piso ni el ruido de la casa acomodándose, no. Eran pasos, ágiles, inquietos, rodeándola en la oscuridad. Contuvo la respiración y el sonido se detuvo. Se armó de valor y extendió la mano hasta el interruptor de la lámpara en su mesa de noche. La encendió con un clic y la luz amarilla inundó la habitación. No había nadie, pero algo no estaba bien. Las cosas en su escritorio estaban fuera de lugar. Su portátil ya no estaba cerrado, como la había dejado, sino abierta con la pantalla encendida. Sus libros estaban en el suelo, algunos con las páginas dobladas como si alguien los hubiera hojeado con descuido. Su armario, que siempre mantenía bien organizado, tenía las puertas entreabiertas y la ropa revuelta. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de la cama con una mezcla de temor y enojo. No puede ser real, murmuró. Revisó toda la habitación, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Se quedó quieta, mirando a su alrededor, tratando de encontrar una explicación. Y entonces, lo notó, el espejo de su cómoda, donde cada noche se miraba antes de dormir, tenía algo que antes no estaba. No era su reflejo, no exactamente, era una sombra,
una silueta difusa justo detrás de ella. Se giró de inmediato, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Cuando volvió la vista al espejo, la sombra ya no estaba. Fue suficiente. Se apresuró a tomar su teléfono y me escribió, contándome lo que había sucedido. Quería que le diera una respuesta lógica, una manera de tranquilizarse. Pero yo solo le escribí una frase que la hizo estremecer: salúdalo. Pero ella no quiso hacerlo. No todavía. Y él lo supo. Esa noche apenas pudo dormir. Se obligó a pensar en otra cosa, a repetirse una y otra vez que debía haber una explicación lógica. Pero en el fondo, sentía que algo en la casa estaba esperando. Cuando despertó al día siguiente, su cuerpo estaba tenso, como si no hubiera descansado en absoluto. Se levantó con pesadez y se dirigió al baño sin siquiera mirar su habitación. Pero al volver, supo que algo estaba mal. La ventana, que ella siempre mantenía cerrada, estaba abierta de par en par. El aire de la mañana movía las cortinas con suavidad. Y entonces lo vio. Su ropa, la que había dejado doblada sobre la silla, estaba esparcida por el suelo, como si alguien la hubiera arrojado con furia. Los cajones de su cómoda estaban abiertos y en su escritorio, su portátil parpadeaba, mostrando la pantalla de inicio como si alguien la hubiera intentado usar. Su estómago se encogió. Dio un paso hacia la ventana y sintió algo bajo sus pies. Bajó la mirada. Las llaves, las mismas que yo había encontrado días antes en el pasillo, pero esta vez no estaban simplemente en el suelo. Estaban perfectamente alineadas en una línea recta, desde la puerta hasta el centro de la habitación. Fueron sacadas de su llavero y alineadas en esa extraña y específica posición. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía seguir negándolo. Él estaba jugando con ella. Él quería su atención. Y entonces, un sonido la paralizó. Un susurro. No pudo entender lo que decía, pero sintió el aire frío en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca. Giró sobre sus talones, con el corazón desbocado, pero la habitación estaba vacía. Se le secó la boca. Tomó su teléfono y me escribió, nuevamente, con los dedos temblorosos. Las cosas están peor. Creo que tengo que salir de aquí. Pero mi respuesta fue simple, porque era obvio lo que él quería. Es lo que su madre y su abuela le habían enseñado desde siempre. No salgas, solo salúdalo. Su pulgar titubeó sobre el teclado. No quería hacerlo. No podía. Entonces, el espejo crujió. Y esta vez, la sombra no se desvaneció. No lo hizo por más que ella se movía y cambiaba de ángulo a ver si en alguno lograba perder a aquella figura. Nunca pude entender por qué ella, simplemente, no salió de su habitación y se refugió con su madre o abuela. Su ego, su terquedad, sus ínfulas de superioridad. No sé por qué estaba tan renuente a aceptar que eso que estaba sucediendo era real. ¿Cómo se podía explicar entonces lo que estaba sucediendo? Esa noche, su sueño fue ligero, entrecortado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien la observaba desde la oscuridad. Un frío inexplicable se instaló en la habitación. Se giró en la cama, buscando su manta, cuando algo la hizo quedarse inmóvil. Unas pisadas. Otra vez pensó, pequeñas, rápidas, como si alguien descalzo estuviera caminando sobre su alfombra. Tragó saliva. El sonido se detuvo justo al lado de su cama. Sostuvo la respiración. Su piel se erizó cuando sintió un ligero tirón en las sábanas, como si alguien estuviera intentando descubrirla. Y entonces, un dedo helado y huesudo se deslizó suavemente sobre su brazo. Ahogó un grito y se levantó de golpe, encendiendo la luz con desesperación. Nada,
Su habitación estaba en completo silencio, pero algo no estaba bien. Se aproximó a su escritorio y sobre uno de sus cuadernos, justo en la portada y con una caligrafía torpe, infantil, trazada con un esfero de color rojo que también estaba tirado junto con las demás cosas, algo estaba escrito: saluda. La sangre se le heló en las venas. No podía más. Tomó el teléfono y me escribió. Yo estaba dormida para ese entonces y, sinceramente, no escuché nada esa noche. No puedo. Esto es demasiado. Luego, su pantalla parpadeó. El teléfono se apagó, y en el reflejo del espejo, detrás de ella, vio una sombra alta, encorvada. Un aliento gélido le rozó la nuca, y esta vez no fue un susurro, fue un gruñido, bajo, ronco, impaciente. Saluda. La bombilla de su lámpara explotó, y la oscuridad la envolvió. Aún así, ella decidió que no iba a ceder. Se encerró en su habitación, revisó cada rincón con el teléfono descargado en mano, y encendió una vela junto a su cama, como si una pequeña llama pudiera ahuyentar algo que ni siquiera podía ver. Pero él ya había esperado suficiente. A las 3:33 de la mañana, la vela se apagó de golpe, como si alguien la hubiese soplado. El frío volvió. Esta vez no hubo pasos, no hubo susurros, solo un sonido, respiración, larga, profunda, justo en su oído. Ella se cubrió con las sábanas, temblando, negándose a aceptar lo que estaba sucediendo. Entonces, la cama crujió, el colchón se hundió, como si un peso invisible se hubiera sentado junto a ella. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Y luego, un susurro, no uno arrastrado, no un gemido, no una orden. Un saludo, dulce, juguetón, como el de un niño que había estado esperando mucho tiempo. Hola. El aire se volvió denso, la presión sobre el colchón aumentó. Algo invisible tiró de las sábanas, lentamente, centímetro a centímetro, dejando al descubierto su cara. No podía gritar, no podía moverse. Un aliento frío rozó su mejilla, y una voz, ahora más grave, más ronca, más impaciente, le susurró con algo que sonaba a sonrisa: te toca. No lo pensó más. Con la voz quebrada, ahogada en terror, sin atreverse a abrir los ojos, susurró: hola. El peso desapareció. El aire se volvió cálido, y en la oscuridad, justo antes de que la vela volviera a encenderse sola, escuchó la risa de un niño. Una risa de triunfo. Había ganado. Mi amiga nunca volvió a ignorarlo. Incluso yo comencé a saludar al aire cada vez que iba a su casa. Era algo que todos hacían y yo no sabía si estaba bien ignorarlo. Yo no era parte de esa familia, ni vivía en esa casa, pero no quería comprar peleas que no eran mías. Y él, satisfecho, nunca volvió a molestar, o al menos, no de esa manera. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te observa en la oscuridad? ¿O que alguien o algo juega contigo cuando nadie está mirando? Esta historia no es solo un cuento, es una advertencia, un recordatorio de que, a veces, las reglas más simples pueden ser las más importantes. Mi amiga aprendió de la manera más difícil que ignorar lo que no entendemos puede tener consecuencias inesperadas. Y aunque todo parece haber vuelto a la normalidad después de aquel saludo forzado, siempre me pregunto, ¿realmente se calmó su curiosidad? ¿O solo logró aplacar, momentáneamente, a algo que nunca debió despertarse? Mi nombre es Luis, y desde que tengo uso de razón, he vivido bajo la sombra de una presencia oscura que no me permite descansar. No soy un hombre supersticioso ni dado a fantasías, pero hay cosas en este mundo que trascienden lo comprensible.
Lo que voy a contarles no es una simple historia de terror, sino mi realidad. Una realidad que se alimenta de mis miedos, de mis errores y de los secretos enterrados en el corazón de la tierra que piso. Si algo he aprendido es que hay fuerzas que no perdonan, y yo desperté una que debería haber permanecido dormida para siempre. Nací y crecí en la ciudad de Oaxaca, rodeado de colores vibrantes, olores intensos y sonidos caóticos. Mi madre, una mujer trabajadora y amorosa, luchaba cada día por mantenernos a mí y a mi hermana menor. Sin embargo, todo cambió cuando ella falleció en un accidente automovilístico. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. El cielo estaba gris, y el aire olía a humedad y desesperación. Después de su muerte, mi vida dio un giro drástico. Me mudé con mi abuelo, quien vivía en un pequeño pueblo llamado San José del Río, ubicado en las afueras de la capital. Este lugar, aunque tranquilo, tenía un aire de melancolía que parecía impregnar cada rincón. Mi abuelo era un hombre anciano, de manos ásperas y mirada profunda. Aunque intentó criar a 2 niños solos, sus esfuerzos eran insuficientes frente a mi rebeldía. Desde muy joven, comencé a juntarme con malas compañías, buscando escapar del dolor que sentía dentro. Mis días estaban llenos de alcohol, tabaco y peleas inútiles. Era conocido en el pueblo como el chico problemático, el que siempre andaba metido en líos. Pero lo peor de todo es que no me importaba. Me había acostumbrado a la soledad y al vacío que dejó mi madre. Una noche, mientras me encontraba en una reunión clandestina en las afueras del pueblo, me embriagué tanto que perdí la noción del tiempo y del espacio. Alrededor de las 3 de la mañana, decidí regresar a casa. Caminaba solo, con paso inseguro, envuelto en una niebla espesa que parecía querer ocultar los secretos de la noche. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de mis pasos sobre las hojas secas que cubrían el camino. De repente, escuché el eco de cascos de caballo, un sonido que me hizo detenerme en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y me giré rápidamente, esperando ver a alguien familiar. En cambio, allí estaba él, un hombre vestido con traje de charro, montado en un caballo negro que brillaba bajo la luz de la luna. Su mirada penetrante me atravesó, y sin decir palabra, extendió su mano invitándome a subir. No sé qué me impulsó a aceptar, pero algo en su presencia me hizo sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Subí detrás de él, y así comenzó mi viaje hacia lo desconocido. El caballo comenzó a avanzar lentamente. Sus cascos resonaban contra el suelo con un ritmo constante, casi hipnótico. La luna llena iluminaba débilmente el camino, arrojando sombras alargadas que se retorcían entre los árboles a nuestro alrededor. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, el frío se filtraba a través de mi ropa, erizando mi piel y calando hasta los huesos. Intenté concentrarme en el sonido de los cascos, en el crujido de las ramas bajo nuestros pies, cualquier cosa para distraerme de la presencia que tenía frente a mí. El charro no decía nada. Su silueta recortada contra la tenue luz de la luna parecía más una sombra que una figura real. Su capa ondeaba ligeramente con el viento, aunque no soplaba ninguna brisa. Sentía su calor corporal, pero no era reconfortante, era extraño, como si irradiara algo más que temperatura. Cada vez que intentaba formular una pregunta, las palabras se atascaban en mi garganta, como si una fuerza invisible me impidiera hablar. Mi respiración se tornó irregular, entrecortada por el nerviosismo, y empecé a sentir un sudor frío correr por mi espalda. De pronto, noté que el ambiente había cambiado. Ya no estábamos en el camino principal, sino en un sendero angosto, rodeado de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Las ramas se movían levemente, como si algo invisible las rozara. Traté de recordar el trayecto que habíamos tomado, pero mi mente estaba borrosa, como si hubiera perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto llevábamos caminando? ¿Por qué el charro no decía nada? Intenté entablar conversación nuevamente, esta vez con más determinación.
¿A dónde vamos?, logré preguntar, aunque mi voz salió temblorosa. El charro no respondió de inmediato, y por un momento pensé que no lo haría. Luego, sin voltear a verme, murmuró algo en voz baja, demasiado ininteligible para entenderlo. Su tono era grave, arrastrado, como si cada palabra llevara el peso de siglos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo profundamente erróneo en aquella situación, algo que iba más allá de lo racional. Quería bajarme, salir corriendo, alejarme de ese hombre misterioso y su silencio sepulcral, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, prisionero de una fuerza que no comprendía. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía sentirme más incómodo, noté que el asiento debajo de mí comenzaba a calentarse de forma inexplicable, como si estuviera sentado sobre brasas ardientes. El miedo se apoderó de mí por completo. El calor debajo de mí aumentó de manera insoportable, como si el propio infierno se estuviera abriendo paso a través del asiento del caballo. Mi cuerpo se tensó, mis músculos se contrajeron en un intento desesperado por levantarme, pero algo me mantenía clavado en aquel lugar. El sudor corría por mi frente, mezclándose con la humedad del aire nocturno, y mis labios se secaron de repente, incapaces de pronunciar palabra alguna. Entonces, una idea aterradora cruzó por mi mente. Tal vez ya no estaba sobre un caballo normal, tal vez nunca lo estuve. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi brazo y toqué el hombro del charro. Fue como si mis dedos se quemaran al instante, una sensación helada y punzante que me hizo retroceder de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. El charro volteó lentamente hacia mí, su rostro emergiendo de la penumbra con una precisión escalofriante. Sus ojos, antes invisibles bajo la sombra de su sombrero, ahora brillaban con una luz sobrenatural, como dos pozos oscuros que absorbían toda la claridad a su alrededor. Lo que vi me paralizó por completo. Su cara no era humana. Sus rasgos estaban distorsionados, como si hubieran sido tallados por una fuerza maligna que disfrutaba de formar lo bello. Su piel era pálida, casi translúcida, con vetas negras que se ramificaban desde sus cuencas oculares hasta su mandíbula, como grietas en una máscara rota. Sus labios eran delgados y resecos, curvados en una sonrisa grotesca que revelaba dientes amarillentos y puntiagudos. Una mueca que no pertenecía a este mundo. Un grito ahogado escapó de mi garganta, pero apenas fue un susurro en medio del silencio sepulcral que nos rodeaba. Mis entrañas se revolvieron, mi estómago se contrajo con violencia, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal como una descarga eléctrica. Aquel no era un hombre, era algo mucho peor. Era la muerte personificada, la encarnación de todos mis miedos más profundos. Sin pensarlo dos veces, salté del caballo con una fuerza que no sabía que poseía. El impacto contra el suelo fue brutal, pero no me detuve. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando con raíces y ramas, sintiendo como las espinas se clavaban en mis pantorrillas. Pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa criatura, dejar atrás aquel rostro que ahora estaría grabado en mi mente para siempre. Detrás de mí, los cascos del caballo resonaban con furia, acercándose cada vez más. Podía sentir su presencia, su aliento gélido persiguiéndome, riendo en silencio, disfrutando de mi agonía. No sabía hacia dónde corría, solo sabía que tenía que seguir moviéndome, porque si me detenía, si cedía al miedo, él me alcanzaría y jamás volvería a ver la luz del día. Mis piernas ardían, el sudor mezclándose con la sangre de las pequeñas heridas que las ramas habían dejado en mi piel. El bosque se cerraba a mi alrededor, oscuro y hostil, como si conspirara para impedir mi escape. Detrás de mí, los cascos seguían golpeando el suelo con una cadencia implacable, cada vez más cerca. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. No podía permitirme fallar ahora. Fue entonces cuando lo vi, el antiguo cementerio de San José del Río. Sus tumbas de piedra,
muchas de ellas cubiertas de musgo y ennegrecidas por el paso del tiempo, se erguían como silenciosos testigos de la muerte. La entrada principal, oxidada y llena de telarañas, chirrió al ser movida por una ráfaga de viento que no existía. Sin dudar, me lancé hacia adelante, cruzando la verja y adentrándome entre las lápidas inclinadas. Me arrastré detrás de una tumba semidestruida, jadeando, rogando que la oscuridad me protegiera. Mis manos temblaban, mis dientes castañeteaban sin control. Contuve la respiración, tratando de hacer el menor ruido posible. Escuchaba el latido de mi corazón, fuerte y acelerado, como si intentara escapar de mi pecho. Y entonces, lo vi aparecer. El charro se detuvo a la entrada del cementerio, su silueta recortada por la luz lunar. Su caballo relinchó, un sonido agudo y sobrenatural que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Lentamente, descendió de la montura, sus botas resonando contra el suelo con una precisión inquietante. Sus ojos brillaban, fijos en dirección a donde yo me escondía. No podía ver bien su rostro desde mi posición, pero sabía que sonreía. Sabía que disfrutaba de mi miedo, que se alimentaba de él. Se acercó con pasos deliberados, cada uno más cercano que el anterior. Mi mente gritaba que huyera, que hiciera algo, pero mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre la razón y el terror más primitivo. Entonces, una luz se encendió frente a mí. Una linterna. «¿Pero qué demonios te pasa, muchacho?», preguntó una voz gruesa y cansada. Levanté la vista y vi a don Ramón, el viejo velador del cementerio. Conocía a mi abuelo desde hacía años, y por supuesto, también me conocía a mí. Señalé con un dedo tembloroso hacia donde segundos antes había estado el charro, pero ya no había nada. Solo la oscuridad y el silencio sepulcral. Don Ramón suspiró, moviendo la cabeza con desaprobación. «Vete a tu casa, Luis, y procura no meterte en problemas», dijo antes de darse la vuelta y perderse entre las tumbas. Sin saber qué más hacer, me puse de pie y me dirigí hacia la salida del pueblo. Los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte, pero, aún así, sentía que la oscuridad no me había abandonado del todo. Regresé a casa con el cuerpo tembloroso y el alma partida en dos. Cada paso que daba hacia mi hogar era como si cargara con el peso de algo invisible, una presencia que no me había abandonado por completo. A pesar de haber escapado, sentía que el charro aún estaba allí, observándome, acechando desde algún rincón de mi mente. Le conté a mi abuelo lo ocurrido. Su rostro se ensombreció de inmediato, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo más que preocupación, miedo. No me interrumpió mientras hablaba, simplemente me escuchó con atención, como si ya supiera lo que iba a decir. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo: «Esa experiencia fue una señal, muchacho. Es hora de que dejes atrás tus tonterías y empieces a vivir con responsabilidad». En ese momento, asentí. Le dije que tenía razón, que cambiaría, que dejaría de meterme en problemas. Pero unos días después, todo volvió a ser como antes. Regresé a mis borracheras, a mis peleas absurdas, a ignorar el sentido común. Convencido de que todo había sido producto del alcohol y la paranoia, traté de borrar de mi mente aquella noche, hasta que llegó la segunda prueba de que no había imaginado nada. Una tarde, mi abuelo me pidió que me encargara de dar agua a los cerdos y asegurarme de que el corral estuviera bien cerrado. Lo hice con desgano, mascullando maldiciones entre dientes por tener que realizar un trabajo tan insignificante. Serví el agua, conté los animales uno por uno, pero algo no cuadraba. Uno faltaba. Miré a mi alrededor, buscando señales de que se hubiera escapado. Nada, ni huellas, ni rastros de disturbios. Fruncí el ceño y decidí buscarlo yo mismo. No podía ser difícil encontrar a un cerdo, ¿verdad? Así que me adentré en el bosque, siguiendo un camino que conducía a un viejo cobertizo que mi abuelo usaba para almacenar herramientas.
La estructura estaba medio derruida, con la madera carcomida y el techo lleno de goteras. Empujé la puerta, que crujió lastimeramente, y entré. Dentro, el aire olía a humedad y moho. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Avancé con cuidado entre las cajas y los objetos oxidados, escuchando el sonido de mis pasos sobre el suelo de madera. Y entonces lo vi. El cerdo estaba allí, de pie, sosteniéndose sobre sus patas traseras como si fuera humano. Sus ojos brillaban con una inteligencia imposible, y en su hocico se dibujaba una sonrisa retorcida, llena de maldad. Tragué saliva, incapaz de moverme. El animal me miraba fijamente, con una expresión que no debería existir en ningún ser vivo. Y luego, sucedió lo peor, abrió la boca y habló. «Luis, ¿ya te fuiste?» Su voz era gutural, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo del cobertizo, dejando atrás al cerdo que reía a carcajadas. Mientras huía, algo captó mi atención. Fuera del cobertizo, entre los árboles, vi una figura familiar. El charro, montado en su caballo negro, observándome con su sonrisa siniestra. Esta vez, no necesitó decir nada. Su sola presencia bastó para confirmar lo que ya sabía. Esto no había terminado. Nunca terminaría. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Mi abuelo, al ver mi estado de pánico, insistió en realizarme una limpia. Aunque en el pasado me había burlado de esas prácticas tradicionales, en ese momento no tenía otra opción. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para alejar esa presencia que me perseguía. Así que seguí cada instrucción al pie de la letra: hierbas quemadas, rezos antiguos, el ritual del huevo que pasaba por mi cuerpo en busca de energía negativa. Cuando rompió el huevo, este salió completamente negro, con un olor tan intenso y repulsivo que me hizo vomitar. Mi abuelo palideció al verlo, murmurando palabras en náhuatl que no entendí, pero cuyo significado era claro: estaba contaminado. No era solo una mala influencia o un mal sueño, era algo real, algo antiguo y poderoso que se había adherido a mí. «Duérmete ahora», me dijo con voz grave. «Mañana veremos qué hacer». Pero el sueño no llegó. Durante la noche, imágenes terribles invadieron mi mente. El cerdo de pie, riendo con voz humana. El charro, observándome desde las sombras, con su sonrisa retorcida. Pesadillas que se repetían una y otra vez, hasta que me desperté bañado en sudor, con el corazón acelerado y un dolor punzante en la frente, como si algo hubiera estado allí, marcándome. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en nada, ni comer, ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, oía sus voces. Incluso despierto, sentía su presencia. Mi abuelo intentó ayudarme, realizando más rituales, usando diferentes hierbas y oraciones, pero nada funcionaba. Y entonces, una noche, el horror llegó a mi habitación. Estaba acostado, exhausto pero incapaz de conciliar el sueño, cuando de repente la temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se condensó en el aire, y un frío sobrenatural se apoderó de mi cuerpo. Alguien estaba allí. Al abrir los ojos, lo vi. El charro estaba de pie junto a mi cama, su figura alta y oscura recortada contra la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, y su sonrisa se ampliaba lentamente, como si estuviera disfrutando del momento. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si unas cadenas invisibles me mantuvieran atrapado. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz no salía. Él se inclinó hacia mí, extendiendo una mano enguantada. Y entonces, lo hizo. Con un movimiento lento y deliberado, colocó un dedo en mi frente. El dolor fue insoportable, como si me estuvieran marcando con fuego, como si algo estuviera siendo sellado en mi piel, en mi alma.
Grité, aunque no salió sonido alguno de mi boca. Mi visión se nubló, el mundo se volvió negro, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su risa. Desperté 2 días después. Mi abuelo estaba a mi lado, con ojeras profundas y una expresión de derrota. No hizo falta que dijera nada. Yo ya sabía la verdad. La marca estaba allí, invisible para los demás, pero presente en mí, ardiente, constante, como una herida que nunca cicatrizaría. Y desde ese día, supe que ya no podría escapar. Desde aquella noche, la marca en mi frente no ha dejado de arder. No es visible para los demás, pero yo la siento como si fuera una herida abierta, un recordatorio constante de que el charro jamás se fue. Mi abuelo intentó todo lo posible por protegerme, rezos, limpias, amuletos, incluso llegó a contactar a un curandero de una comunidad remota en las montañas de Guerrero. Nada funcionó. Cada noche, el sonido de los cascos resuena a lo lejos, y cada mañana, encuentro huellas frescas en el suelo, justo afuera de mi ventana. Mi vida se redujo a esto: miedo, oscuridad, y la constante sensación de que algo me observa desde las sombras. Ya no salgo de casa después del anochecer. Las ventanas están cubiertas con cruces de hierro, velas bendecidas, y hojas de romero colgadas en cada rincón. Mi abuelo, cansado y derrotado, apenas habla. Se pasa las horas sentado en el porche, mirando hacia el bosque, como si esperara ver aparecer al caballo negro en cualquier momento. Pero hoy es diferente. Hoy, el aire está más frío de lo normal. El silencio es tan absoluto que puedo escuchar el latido de mi propio corazón. No hay pájaros cantando, ni insectos zumbando. Solo un vacío opresivo que pesa sobre mis hombros como una losa. Y entonces, lo veo. El cerdo está allí, parado frente a la puerta principal, con sus ojos brillantes clavados en mí. Su sonrisa es más amplia que nunca, retorcida, grotesca. Sus patas delanteras se mueven lentamente, dibujando círculos en el suelo mientras emite esos sonidos guturales que me revuelven el estómago. Intento alejarme, correr, hacer algo, pero mis pies están clavados al suelo, como si fueran parte de la madera misma. Y luego, lo escucho, el sonido de los cascos, lento, deliberado. Cada paso resuena como un eco en mi mente, como si ya no fuera solo un sonido, sino una promesa, una amenaza. Me giro hacia la ventana y ahí está él, el charro, montado en su caballo negro, inmóvil, observándome con esa mirada vacía que parece atravesar mi alma. Sus labios se mueven, formando palabras que no llego a entender, pero que siento dentro de mí, como si estuvieran grabadas en mi piel. Y entonces, levanta su mano enguantada y señala directamente hacia mí. Sé lo que significa. Sé que ya no puedo seguir escapando. Esta vez, no habrá lugar donde esconderme. Mi abuelo entra en la habitación, con el rosario apretado entre sus dedos temblorosos. Su rostro refleja el terror que también corre por mis venas. Luis, murmura, con voz rota, es hora. No digo nada. No puedo. Mis labios están sellados por el miedo, por la certeza de que esto terminará esta noche. ¿Pero cómo? ¿Me llevará con él? ¿Seré uno más entre las almas que reclama? El cerdo gruñe. El charro avanza. Los cascos resuenan con mayor intensidad, acercándose, acercándose. Y entonces, sucede. La puerta se abre sola. El viento entra con violencia, apagando todas las velas. La oscuridad me envuelve por completo, y siento como algo frío toca mi brazo, algo que no debería existir. Mis gritos se pierden en la noche. Nadie vendrá a salvarme. Esta historia termina aquí, conmigo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.